Iniciamos como todos los domingos el programa, relato, 2 horas de información, charlas, comentarios y cuentos. Hoy tenemos la ausencia del conductor habitual por razones de salud. De todas maneras hay información y comentarios para compartir con ustedes los oyentes. Como todos los domingos saludamos a los ángeles del puente que están cumpliendo su excelente labor cuidando al prójimo. Se cumplió no más el pronóstico de lluvias, haciendo que muchos no salgan a pasear y disfrutar de sus costas. En este programa estamos informando a la población sobre las ventajas de tener una ciudad limpia y hermosa. Por ello nuestra amiga Silvia sigue luchando para solucionar en su barrio la mala costumbre de algunos vecinos que no cuidan la limpieza y sacan sus residuos fuera de horario de recolección. ¿Cómo están los oyentes de la radio? ¿Cómo están ustedes? Soy Silvia Ranciaro, reportándome nuevamente. Estoy con una vecina de nuestro barrio San Jerónimo, tan sufrido que hace tiempo nos vienen tirando toda la inmundicia en nuestra esquina. Estamos en la intersección de las calles Quinquela Martín y Marechal, y es un lugar que prácticamente es la frontera entre el San Jerónimo y el Popular. Y somos víctimas de toda clase de inmundicia que nos tiran frente a nuestros hogares. Estoy con una señora, es una emprendedora, conjuntamente con su hija. La señora se llama Analía. Analía va a tener la gentileza de contarnos lo que está sufriendo, porque no es de ahora. Yo ya les comenté a todos, ya los cansos, que esto hace 60 años. Yo soy una de las habitantes más antiguas del barrio. Y aún ninguna gestión que pasó nos ha solucionado este problema. Señora Analía, ¿qué viene sufriendo usted con todo este tema de la basura? Muy buenos días, antes que todo. Y bueno, lo que más me afecta del tema de la basura es, sin ir más lejos, ayer abrimos un rato y después se cerró porque era muy fuerte el olor de la basura estancada, porque hace más de 2 semanas que esa basura está ahí. La basura suelta, digamos, y el resto de basura, porque el camión recolector que pasa a la mañana pasa normalmente y en el horario correcto, pero lleva solo la basura que está embolsada. El resto de la basura, lo que quedó suelto o tiraron suelto, es lo que se va acumulando junto con hojas, colchones viejos, sillas viejas. Esto es, no tiene nombre el basural que se nos hizo en esta esquina. Y bueno, como les estaba diciendo, el olor que había ayer, yo estoy justo enfrente de ese basural, así que el olor que había ayer me hizo imposible abrir el negocio. Como les dijo Silvia, somos emprendedoras, tenemos una pequeña tienda y el olor era insoportable y no era justo ni correcto tampoco abrir para que la gente venga, entre y esté con ese aroma dentro del local, digamos, así que tuve que cerrar. Otro de los problemas que realmente es muy recurrente para mí es el tema de, bueno, esa basura que queda ahí, si hay viento, por ejemplo, toda la basura viene a mi vereda. O sea, acá es el basural enfrente y el basural acá, porque hay personas que vienen de madrugada, fuera de horario, a abrir y romper las bolsas, tiran toda esa basura y esa basura después o los perros o el viento, lo que sea, siempre para en mi vereda. Señora, una pregunta, dígame, la desprolijidad de las tiradas de basura, ¿es solamente por ahí de algunos vecinos circundantes o vienen de otro lugar de alguna forma a deshacerse de su mugre aquí enfrente de nuestras casas? Claro, no, es de los vecinos y es de la gente que pasa. Supongo yo que
al ver el basural hecho ya ahí, pasa una camioneta que viene con basura. Dicho sea de paso, ahí entre paréntesis, no entiendo por qué tienen que andar con la basura y buscando esquinas ajenas, pero, o sea, tendrían que tener basureros en su barrio, recolectores en su barrio. No, en esta esquina pasan camionetas, motos, camiones, y todos depositan en esta esquina. Señora, A menos que yo les vea. ¿qué le diría usted en este caso, al intendente y al director de higiene urbana, que si Dios quiere, esperemos nos solucione el problema, tenemos la esperanza? ¿Alguna sugerencia, señora, algo para aportar como vecinos de buena voluntad que somos, como para que esto funcione a largo plazo? ¿Qué le podemos sugerir a la comuna que haga para que nuestro esfuerzo tenga un resultado? Primero que todo es una petición, por favor, que se ocupe de esta esquina, porque realmente a mí me perjudican. Al resto de los vecinos no sé, no tengo idea. Supongo que también, pero directamente a mí sí me perjudica y mucho. Y así como se recuperó los lugares, las esquinas en otros lados, no les cuesta nada. Esto es prácticamente centro, Silvia. Sí. Debería. Exacto, eso es algo que queremos destacar a las autoridades. Nosotros no somos una villa miseria, nosotros no somos personas marginales, con respeto a todas estas personas que también merecen vivir con dignidad. También nosotros, no es posible que durante 60 años estemos con este problema. Maravilloso que hermosen plazas, genial que hagan todo ese tipo de cosas en los lugares en que van a ver los turistas, van a pasar y vamos a hacer la bonita figura como gobierno. Pero, ¿qué pasa con los suburbios? ¿Qué pasa con los lugares adyacentes al centro? Nosotros somos, en cierta forma, miren señores, estamos vecinos a un barrio profesional, estamos cerca de la Pipé, estamos en zonas donde hay iglesias, estamos en zonas realmente con avenidas paralelas. Con avenidas, sí. Sí, entonces yo creo que merecemos, como todo ciudadano, vivir con dignidad. Los votamos en su momento, queremos respuesta. Son servidores están a un servicio, para un servicio de la comunidad. Les estamos brindando en este momento el problema, la solución está en sus manos. También hemos sugerido, porque a través de la nota que estoy haciendo firmar a todos los vecinos, me involucro como ciudadana, les estamos diciendo cómo operar, cómo trabajar con esto. Sencillamente, solo la Cámara no va a dar resultado. Hay que ser un poco más enfáticos, hay que ser más firmes. Ahora está el cartel, que duerme el sueño de los justos, el tamaño prácticamente no se ve y hacen caso omiso. Entonces, señores, por favor, Marechal y Quinquela Martín, ocúpense, que para eso los ciudadanos los han votado. Yo no los voté, sencillamente, señores. Disculpen la sinceridad, voy a hacer sincericidio público. Yo no los voté. Pero eso no implica que yo no me voy a comprometer para acompañarlos, para que ustedes puedan desarrollar su gestión favorablemente. Bueno, señores de la comuna, acá hay una señora damnificada que está hablando conmigo y yo también soy una de las damnificadas porque soy quien con un rastrillo junta la mugre de los que vienen a tirar, señores. O sea, esta que les habla, que no soy la periodista estrella ni nada por el estilo, soy una colaboradora de 3 radios, disculpen, 3 radios, y saben, señores, yo soy quien junta la mugre. Entonces, tengan a bien, porque ustedes no me están dando un sueldo, seamos honestos, la comuna no me paga para limpiar los restos que quedan de las personas atrevidas que les importa 3 pepinos de que un emprendedor con todas las ganas del mundo de trabajar y salir adelante no pueda abrir las puertas de su local. Tomen, por favor, este pedido como muy urgente. No es el primer programa, creo que ya van como 3 o 4, hasta con flyers y todo. Señores, por favor, tengan la bondad. Si quieren recibirme por privado, no tengo ningún problema en explicarles las pautas en
cómo debería operarse para que esto sí funcione. No lo voy a decir al aire, pero sí lo tengo perfectamente definido cómo hacer para que esto sí funcione. Porque evidentemente somos hijos del rigor. Señora, ¿quiere agregar algo más? No. Creo que, bueno, con el pedido que te digo que hacemos amablemente al señor intendente, y por otro lado me habías dicho una sugerencia. Como sugerencia estaría bueno que alguien se ocupe de informar, orientar o el calificativo que le quieras dar a los vecinos, porque evidentemente hay vecinos que no entienden lo que implica sacar la basura en su horario correspondiente, que es una cosa tan sencilla así como se escucha, pero como te decía, hay gente que aún no entiende la importancia de sacar en su horario y debidamente embolsada. Porque eso me olvidé de contarte, Silvia, que hay vecinos que también sacan que esta acumulación de basura es debido a que no solo los chicos pasan y rompen y desarman la basura, sino que hay vecinos que vienen con los baldes, vuelcan su basura. La picardía no gastar en una bolsita plástica, ¿eh? La picardía que a vos te sale caro. Y a mí también, porque tengo que limpiar. Exacto, la mugre de toda la cuadra. Bueno, señora, un gusto haber hablado con usted. La señora está muy impactada, está lagrimeando, realmente le afecta a ella, le afecta, porque es una luchadora, es una mamá luchadora que junto con su hija están tratando de salir adelante y le están poniendo garras a la cosa. Y no es posible que vengan y le hagan eso. Yo le pido a la señora que tenga confianza, que se calme y que, bueno, voy a tratar de seguir adelante yo con esto, exponiendo públicamente el abandono del cual somos víctimas en este momento, porque es un estado de abandono. Muchas gracias, señora, y que tenga un excelente día. Gracias a vos, Silvia. Igualmente, que tengas un día bonito. Gracias, Silvia, hablaron vecinos preocupados por la limpieza. Seguimos informando en este caso del tiempo. Hay alerta por lluvias y volvería el frío a Corrientes. En ambas provincias, el mapa muestra el color amarillo pintando todo el territorio de Corrientes y Chaco. Se espera que las lluvias lleguen entre la siesta y la tarde y se extiendan hasta el inicio del lunes. En Corrientes, el área de cobertura muestra a Verón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Emburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar. Será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Ya para el lunes, se espera que en el transcurso de la jornada mejore el tiempo con alguna presencia de nubes en el cielo durante toda la semana. Habría desde el miércoles un descenso de temperaturas, con mínimas de alrededor de 7 grados y máximas de 12 hasta el fin de semana. Incidente en la Costanera. Un hombre armado con un cuchillo generó tensión frente a prefectura. El sujeto, que se encontraba en aparente estado de alteración, se ubicó en el acceso a la sede de Prefectura Naval Argentina y profirió amenazas mientras exhibía un arma blanca. Personal de la fuerza intervino y se aguardaba información oficial sobre su situación. El sujeto, que según testigos, suele deambular por la zona y tendría antecedentes de problemas de salud mental, se paró en la puerta del edificio de Prefectura amenazando con un cuchillo y profiriendo amenazas contra el presidente Javier Milei.
El episodio ocurrió durante la mañana de este domingo en la puerta de la Prefectura Naval Argentina, ubicada en la zona de la Costanera. Personal de la prefectura actuó rápidamente para contener la situación y arribó al lugar una ambulancia de emergencia privada. Las autoridades no descartan que el sujeto sea derivado a una evaluación médica. El desafío de la crianza responsable. ¿Por qué escuchar a los adolescentes es el primer paso? ¿Y por qué los padres también necesitan un mapa? La adolescencia ha cambiado histórica y culturalmente y las formas de comunicación a veces llevan a la emisión de señales que no logran ser decodificadas por los adultos, lo cual genera falta de diálogo, saturación y desencuentro de códigos. No por falta de amor, sino por la existencia de brechas generacionales y digitales, que deja a los padres fuera de los signos con los que actualmente se comunican los jóvenes. Ante este escenario de desencuentros, el coaching parental ofrece herramientas de suma importancia para volver a generar espacios de confianza, asegurando vínculos positivos con los hijos. Escuchar no es solo oír. Escuchar es en primer lugar estar en un estado mental y emocional que le permita como padre conectar con lo que está viviendo su hijo. De lo contrario, cualquier posibilidad de escucha se torna de difícil e imposible. Escuchar es darle no solamente un lugar a la voz, sino un lugar a ese nuevo ser que aparece en la adolescencia. No sirve compararse, no sirve traer manuales desfasados. Eso solo genera más distancia. La importancia de la escucha activa y sin juzgar es el inicio, ya que los adolescentes necesitan saber que sus angustias, proyectos o silencios tienen un valor de singularidad de sus propias vivencias que no deben ser tapadas con otras vivencias que han ocurrido en otros espacios de tiempo. No sirve transmitir cómo el abuelo o el padre resolvieron situaciones, sirve darle herramientas para que él pueda resolver algo que le pasa en este momento puntual. Es necesario explicar que, habilitar la palabra en la casa es asumir la responsabilidad de la escucha como principal factor de protección frente a los riesgos de la época. El coaching y acompañamiento parental sitúa a los padres en su rol de líder y de guía, brindando recursos psíquicos, en principio para su propia regulación emocional, con lo cual facilita para el adolescente un modelo de identificación y de resolución de conflictos, donde la gestión de las emociones y la resolución de conflictos a través del diálogo pasa a ser la norma ante situaciones de riesgo. Saber que es importante fortalecerse. No solamente como padre, sino fortalecer o ayudar a fortalecer a otros padres, dado que los factores de riesgo están inmersos en los grupos donde los adolescentes transitan. Factores de riesgo como embarazos no deseados, consumo de redes con contenidos altamente perturbadores, consumo de sustancia, sentimientos de tristeza, bullying que muchas veces llevan al suicidio adolescente, sentimientos de soledad, sentimientos de rechazo, inseguridades propias, dificultades para elegir una carrera, trastornos de alimentación, decepción amorosa. Y tantas otras situaciones que sin adultos responsables se convierten en verdaderas batallas en donde siempre el adolescente es el que pierde. Nadie nace sabiendo ser padre. Cada etapa marca nuevos desafíos. Pero hoy en día las situaciones de crisis en todos los ámbitos, vital y económico, los momentos de gran turbulencia emocional, la consecuencia de la pandemia,
Instala a la adolescencia ante una afrenta como nunca antes vista, por lo que el coaching y los espacios de orientación para padres son potencialmente una valiosa caja de herramientas para gestionar las emociones propias, aprender a poner límites desde el cuidado y lograr decodificar lo que los jóvenes están pidiendo, a veces con síntomas o con aislamientos. Buscar ayuda profesional a tiempo cuando la situación desborda no debilita el rol materno, paterno, sino que lo fortalece y reconstruye el lazo familiar. El coaching parental es hoy una realidad y muestra que el cambio siempre empieza por los padres, a diferencia de lo que se cree que quien debe cambiar es el adolescente, animando a cada padre o madre a transitar procesos de aprendizaje con técnicas de comunicación efectiva para recuperar el lugar de guía en la familia, estableciendo límites claros y brindando herramientas que permitan manejar de modo efectivo el comportamiento desafiante, situaciones de desobediencias, aislamientos o agresión de los adolescentes, interviniendo sin dañar su autoestima y fomentando su confianza, entre otras habilidades. Por último, señalar que entre los aportes que puede brindar el coaching parental se hallan procedimientos para la gestión del estrés, donde se proporcionan técnicas de afrontamiento orientadas a que los padres puedan manejar el estrés, la ansiedad y el agotamiento relacionado con la crianza de los hijos. No hay desarrollo posible si éste no empieza por empezar asumiendo la responsabilidad y la implicancia de cada uno en el proceso de cambio. ¿Sabías que hablarle a tu perro todos los días cambia físicamente su cerebro? Imagina esta escena por un segundo. Estás en la cocina, preparando el café de la mañana. De repente, miras hacia abajo. Ahí está él, tu perro. Entonces, casi sin darte cuenta, abres la boca y empiezas a hablarle. Le cuentas que estás cansado, le preguntas si durmió bien, o le dices lo mucho que tienes que trabajar hoy. Para alguien que nunca ha tenido un perro, esto puede parecer una locura. Seguramente alguna vez escuchaste a alguien decir, con un tono burlón, ¿para qué le hablas? Si es un animal, no te entiende. Pero tú y yo sabemos que eso no es verdad. Sientes, en lo más profundo de tu ser, que cuando le hablas a tu perro, algo mágico ocurre en esa habitación. Sientes que hay un puente invisible que se tiende entre tu mente y la suya. ¿Es solo una ilusión de nuestro deseo humano de sentirnos comprendidos? ¿O está ocurriendo algo real, medible y científicamente extraordinario? Hoy la ciencia tiene una respuesta para ti. Y es mucho más grande de lo que jamás imaginaste. En los próximos minutos vas a descubrir los 5 fenómenos neuropsicológicos exactos que ocurren en el cerebro de tu perro y en el tuyo, cada vez que conversas con él. Y al final, te voy a entregar el protocolo de la voz segura. 3 pasos concretos para potenciar ese vínculo al máximo, desde hoy mismo. Fenómeno número 1. Tu perro procesa tus palabras igual que un humano. Para entender el impacto de hablarle a tu perro todos los días, primero tenemos que romper un mito histórico. Durante siglos se creyó que los perros solo reaccionaban al tono de la voz, la música de las palabras, no el significado. Se pensaba que si decías, ¡qué perro tan malo!, con una voz aguda y alegre, el perro se pondría feliz porque solo procesaba la emoción, no el contenido. Pues bien, un estudio histórico liderado por el neurocientífico Attila Andix en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest lo cambió todo. Los investigadores colocaron a varios perros dentro de una máquina de resonancia magnética, completamente despiertos y relajados, y les reprodujeron grabaciones con palabras de elogio en distintos tonos.
El resultado dejó a la comunidad científica con la boca abierta. El cerebro canino procesa el lenguaje de una forma asombrosamente similar al cerebro humano. Los perros utilizan el hemisferio izquierdo para procesar el significado de las palabras y el hemisferio derecho para procesar la entonación y la carga emocional. ¿Qué significa esto para ti en el día a día? Significa que cuando le hablas a tu perro de forma constante, su cerebro no está escuchando un ruido sin sentido. Está haciendo un esfuerzo cognitivo activo para emparejar lo que dices con cómo lo dices. Si le hablas todos los días, estás ejercitando sus dos hemisferios cerebrales simultáneamente. Es el equivalente a un gimnasio mental para tu peludo. Fenómeno número 2. Tu voz enciende una región cerebral que determina su inteligencia. ¿Alguna vez notaste que algunos perros parecen mucho más inteligentes, más curiosos, más conectados que otros de la misma raza? La diferencia muchas veces no está en los genes, está en lo que escuchan cada día. Existe una región específica en el cerebro de los perros llamada el giro suprasilviano, íntimamente ligada al procesamiento de las señales sociales y de la voz humana. Cuando un perro vive en un hogar donde el tutor pasa el día en silencio, o donde solo se le dirigen palabras mecánicas como sienta o quieto, esta región permanece en un estado de baja estimulación. El perro se vuelve más apático. Su velocidad de aprendizaje disminuye y su capacidad para resolver problemas cotidianos se reduce. En cambio, cuando tú integras a tu perro en tu rutina verbal, cuando le explicas qué estás haciendo, cuando le hablas mientras limpias la casa, cuando le cuentas cómo te sientes, el giro suprasilviano experimenta un flujo constante de sangre y glucosa. Estás despertando su curiosidad biológica. Esto explica por qué los tutores que conversan con sus perros suelen decir que sus mascotas parecen casi humanas, o que solo les falta hablar. No es una exageración emocional, es una realidad neurológica. Tu perro se está volviendo cognitivamente más ágil porque tú estás entrenando su cerebro a través del lenguaje diario. Un estudio de la Universidad de Columbia Británica determinó que el perro promedio puede comprender alrededor de 160 palabras. Sin embargo, aquellos perros cuyos tutores conversaban con ellos de manera constante expandían este mapa cognitivo de forma drástica, llegando a comprender más de 250 palabras y comandos implícitos. Al hablarle todos los días, le estás dando herramientas para entender el mundo caótico de los humanos. Y un perro que entiende mejor su entorno es un perro que sufre muchísimo menos estrés, porque el peor enemigo de la mente canina es la incertidumbre. Espera, porque lo que viene ahora es el fenómeno que más me impactó cuando lo descubrí. Y tiene que ver no solo con tu perro, sino con lo que esta conexión le hace a tu cerebro y a tu salud. Fenómeno número 3. Hablarle a tu perro es una de las terapias psicológicas más poderosas que existen. Pero vamos a ser sinceros. Este puente que tendemos no solo viaja en una dirección, no solo beneficia al perro. Hablarle a tu compañero todos los días es una de las terapias psicológicas más poderosas y subestimadas que existen para el ser humano. Vivimos en la era de la hiperconectividad digital, pero somos la generación que más sola se siente. El aislamiento social y la soledad crónica activan las mismas regiones del cerebro humano que el dolor físico real. Cuando llegas a casa después de un día difícil, donde te has sentido juzgado, incomprendido o invisible para el mundo, y te sientas en el suelo a hablar con tu perro, tu psicología experimenta un alivio inmediato. ¿Por qué? Porque tu perro es el único ser en el planeta que te ofrece lo que el psicólogo Carl Rogers llamó aceptación positiva incondicional. A tu perro no le importa si hoy cometiste un error en el trabajo. No le importa cuánto dinero tienes en el banco, ni si estás despeinado o llorando. No te va a interrumpir para darte un consejo que no pediste,
ni va a juzgar tu vulnerabilidad. Cuando le hablas a tu perro, estás externalizando tus pensamientos en un espacio de absoluta seguridad psicológica. Estás rompiendo el silencio de la soledad sin el miedo al rechazo. Científicos de la Universidad de Miami descubrieron que los tutores que conversan con sus mascotas muestran niveles de resiliencia emocional y autoestima significativamente más altos que quienes viven solos sin animales. Tu perro no habla tu idioma, pero es el mejor terapeuta que podrías tener. Fenómeno número 4. La danza hormonal. El bucle de oxitocina que cambia tu biología. Lo que ocurre a nivel microscópico mientras conversas con tu peludo es lo más parecido a una danza biológica perfecta. Cuando le hablas usando un tono afectuoso y mantienes el contacto visual, ambos cerebros empiezan a liberar oxitocina, la hormona del amor, la confianza y el apego seguro. Pero lo verdaderamente revolucionario, descubierto por investigadores en Japón, es que esta liberación no ocurre de forma aislada. Se produce un bucle de retroalimentación hormonal. Cuando tú le hablas con amor, los niveles de oxitocina de tu perro se disparan. Al ver a tu perro feliz y relajado, tus propios niveles de oxitocina aumentan exponencialmente, lo que te impulsa a seguir hablándole. Es un círculo virtuoso de salud. La oxitocina alta reduce de inmediato la producción de cortisol, la hormona del estrés. Esto significa que cada conversación matutina con tu perro reduce tu presión arterial, estabiliza tu ritmo cardíaco y relaja tu sistema nervioso de la misma manera que lo haría una sesión profunda de meditación. No estás hablando solo. Estás corregulando tu biología con otro ser vivo. Fenómeno número 5. Tu voz es el escudo biológico de tu perro contra la ansiedad. Piensa en el impacto a largo plazo de todo lo que acabamos de ver. Un perro que experimenta picos diarios de oxitocina gracias a las conversaciones con su tutor es un perro inmunológicamente más fuerte. El estrés crónico en los perros destruye sus defensas, haciéndolos más propensos a enfermedades de la piel, problemas digestivos y trastornos de ansiedad por separación. Cuando integras la conversación en su vida diaria, estás inmunizando a tu perro contra la neurosis urbana. Le estás diciendo, a través de la vibración de tu voz, que todo está bajo control, que el hogar es seguro y que él es una parte esencial de la manada. Estás transformando un espacio físico de 4 paredes en un santuario emocional para ambos. Bien, ahora vamos a la parte práctica. Porque hablarle a tu perro de cualquier manera no produce el mismo efecto. El cerebro canino responde de forma muy distinta según cómo uses tu voz. Hay tonos que encienden su sistema de recompensa, y hay tonos que, sin quererlo, pueden generar exactamente lo contrario. Esto se llama el protocolo de la voz segura. Tiene 3 pasos exactos. Quiero que analices cuál de estos usas más durante el día. Paso 1. La frecuencia de activación. El primer paso se basa en lo que la ciencia llama Dog-Directed Speech, o habla dirigida a perros. Es un tono ligeramente más agudo de lo normal, con transiciones rítmicas muy marcadas y frases cortas. Muchas personas se avergüenzan de esto. Sienten que están infantilizando al animal. ¡Qué equivocados estaban! Un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B demostró que los perros, especialmente los cachorros y los perros jóvenes, muestran una activación neuronal inmediata ante este tono. Las frecuencias agudas y moduladas encienden el sistema de recompensa dopaminérgico del perro. Para su cerebro, este tono es el equivalente acústico a una caricia física. Despierta su atención, acelera su ritmo cardíaco de forma positiva y le dice: este mensaje es exclusivo para ti. Eres importante.
Así que si te da vergüenza hablarle como a un bebé, olvídate de los prejuicios. La ciencia te respalda. A tu perro le encanta. Y lo necesita. Paso 2. La frecuencia del faro de calma. El segundo paso es el opuesto, y es vital para la salud emocional de tu perro. Cuando tu perro está asustado por una tormenta, por los fuegos artificiales, o cuando siente tu propia ansiedad en el ambiente, nunca debes usar el tono agudo del paso anterior. El cerebro del perro puede malinterpretar esa alta frecuencia rítmica como una señal de alarma o de histeria colectiva. En momentos de tensión, debes bajar tu voz a un registro grave, lento, pausado y con un volumen ligeramente más bajo del habitual. Habla con frases largas y espaciadas. Científicos del comportamiento animal descubrieron que las frecuencias graves y estables imitan los gruñidos de apaciguamiento de las madres caninas en la madriguera. Al hacer esto, la vibración de tu voz actúa como un anclaje biológico. Tu perro procesa la estabilidad de tu tono y su sistema nervioso parasimpático se activa, ordenándole a su corazón que baje las revoluciones. Te conviertes, literalmente, en su faro en mitad de la tormenta. Paso 3. La asociación contextual. Activa. El tercer paso es el que verdaderamente disparará la inteligencia de tu perro. Narrar tus acciones cotidianas utilizando siempre las mismas palabras estructurales antes de que las cosas sucedan. Si vas a la cocina a prepararle su plato, no lo hagas en silencio. Di, vamos a la cocina, es hora de comer. Si vas a salir a trabajar y se va a quedar solo, usa siempre la misma frase. Me voy a trabajar, vuelvo pronto. Al hacer esto todos los días, el hemisferio izquierdo de tu perro empieza a crear mapas de predicción perfectos. Los perros aman la rutina porque la predictibilidad borra la ansiedad por separación de su mapa mental. Cuando tu perro sabe exactamente qué va a pasar, porque tú se lo acabas de explicar en vuestro código verbal, su mente se relaja. Siente que tiene el control de su día. Cuando miramos la historia con perspectiva, lo que ocurre en tu salón cada mañana es un auténtico milagro evolutivo. Somos las únicas 2 especies en todo el reino animal que han desarrollado la capacidad de conectar sus sistemas nerviosos y hormonales a través de la mirada y la voz compartida. No estás hablando solo. Estás honrando un pacto milenario de lealtad mutua. Cada palabra que le diriges a tu perro es un hilo que refuerza ese puente invisible. Es la confirmación de que, en un mundo tan acelerado y tan frío, tú y él habláis el idioma más antiguo y puro que existe, el del amor incondicional. Pero antes de irte, cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Eres de los que, como yo, le cuenta todo su día a su perro mientras prepara el café de la mañana? Los leo a todos con muchísimo cariño. Un abrazo enorme para ti. Sigue conversando mucho con tu mejor amigo para hacer su mundo más feliz. En los últimos años, la exploración espacial volvió a ocupar titulares. Nuevas misiones, tecnología más avanzada y la promesa de que la humanidad está cada vez más cerca de habitar otros mundos. Suena idílico, ¿no? Es todo mentira. Hay algo que casi nunca se muestra, algo que no aparece en las transmisiones oficiales, ni en las conferencias de prensa, ni en los videos cuidadosamente editados de las agencias. Porque el espacio no es solo un desafío tecnológico, es un entorno hostil, silencioso y profundamente perturbador. Vamos a explorar 3 historias recientes de horror espacial, casos basados en hechos reales, pero que esconden detalles inquietantes, filtraciones y situaciones reales
que roza lo inexplicable. En junio del año 2024, la cápsula Starliner de Boeing despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional. A bordo viajaban Sunita Williams y Butch Wilmore, dos astronautas experimentados. La misión estaba planeada para durar apenas 8 días. Todo parecía rutinario. Pero apenas unos días después del acoplamiento, hubo problemas. No fueron explosiones dramáticas, sino algo mucho más inquietante. Fugas de helio y propulsores que fallaban de forma errática, junto con datos que no coincidían. Los ingenieros de la NASA llegaron a una conclusión que lo cambió todo. La nave no era segura para el regreso. La cápsula volvió sola, pero ellos tuvieron que quedarse en órbita. Al principio lo tomaron con profesionalismo. Más días en la estación, nada que 2 veteranos no pudieran manejar. Pero no los regresaban a tierra. Así que los días se convirtieron en semanas, y las semanas, lo creas o no, en meses. Te recuerdo que este caso es real. Para ellos, el tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Dormir dejó de ser natural. Las luces artificiales marcaban ciclos que el cuerpo ya no reconocía. El astronauta Wilmore, por ejemplo, seguía los protocolos al pie de la letra. Pero el astronauta Williams, en cambio, comenzó a cambiar. Respuestas cada vez más tardías, silencios cada vez más largos y momentos en los que simplemente no respondía cuando se le hablaba. En una transmisión que nunca fue destinada al público, se escucha la voz de Wilmore flotando en la nada. Sudi, I need you to answer. Sudika, this isn't funny anymore. Solo se oía el zumbido de los sistemas y el eco de su propia respiración. A raíz de esto, las tensiones crecieron. En un espacio cerrado, sin escapatoria, cualquier fricción entre seres humanos se multiplica, incluso entre científicos preparados. Las discusiones entre ambos astronautas se volvieron frecuentes. Hubo un momento, captado por una cámara interna, en el que Wilmore apartó bruscamente el brazo de Williams durante una tarea. En la Tierra, los equipos notaron patrones que no encajaban, periodos de inactividad que no debían ser, cambios en el tono de voz de Williams. En círculos cerrados empezó a circular un término incómodo: mala vibra, energía negativa. Y el punto crítico llegó sin aviso. Durante casi una hora se perdió toda comunicación con la estación. Cuando la señal regresó, Wilmore estaba visiblemente alterado. Hablaba demasiado rápido. Williams no aparecía en cámara. No hubo explicación clara. Por primera vez, alguien en tierra se atrevió a preguntar en voz alta: ¿qué pasa cuando 2 personas quedan atrapadas en el espacio y dejan de confiar el uno en el otro? Meses después, llegó una cápsula de SpaceX.
El regreso fue rápido y silencioso. Las imágenes oficiales mostraron sonrisas y normalidad, pero los informes internos contaron otra historia. Evaluaciones psicológicas urgentes, estrés extremo y recomendaciones de seguimiento psiquiátrico prolongado. Nada de esto llegó al público y esta historia es 100% real. A veces creemos que los rusos y los chinos son los únicos que ocultan información. Estados Unidos lo hace también, solo que de forma más sofisticada y con mejores modales. Cuando el programa Artemis comenzó, la narrativa oficial era impecable. Volver a la Luna con tecnología más avanzada y preparar el camino hacia Marte. Las primeras misiones sin tripulación demostraron que el sistema funcionaba, pero la verdadera prueba llega con humanos a bordo. Cuando una tripulación del Artemis regresó de una misión más allá de la órbita baja terrestre, los comunicados fueron perfectos. Aterrizaje exitoso. Todo bien. Nadie habló de problemas graves. Pero eso es simplemente mentira. Los primeros indicios aparecieron en informes médicos internos de la NASA. Alteraciones celulares inusuales, marcadores biológicos que no coincidían con misiones anteriores, diferencias claras entre los astronautas que habían estado protegidos por el campo magnético del planeta Tierra y quienes habían cruzado ese límite. Pasa que la radiación en el espacio profundo no es abstracta. Rayos cósmicos y partículas solares de alta energía que atraviesan el cuerpo son capaces de dañar el ADN. Algunos astronautas mostraban degradación celular acelerada. Otros, patrones anómalos en el sistema nervioso. Microlesiones cerebrales que no se explican solo por el estrés. La decisión de la NASA fue rápida. Suavizar el lenguaje. Pasa y resulta que estar dentro de una cápsula flotando en el universo, fuera del campo magnético de la Tierra, de nuestro planeta madre, no es suficiente para mantenerte a salvo. La radiación cósmica te haría añicos si estás el suficiente tiempo expuesto y logra hacer daño gradual. Pero esta información se oculta parcialmente porque es deprimente exponer lo lejos que está la raza humana de la exploración espacial. Horas después del regreso, empezaron a aparecer fragmentos de documentos internos en blogs y foros especializados, gráficos médicos, capturas de informes y datos sobre exposición a radiación mucho mayor de la esperada en los astronautas del Artemis II. Los documentos hablaban de sensaciones extrañas durante el vuelo, destellos de luz con los ojos cerrados, lapsos de desconexión y sobre todo dificultad para concentrarse. Pasa que la radiación no desaparece, no se negocia con ella, solo se logra reducir parcialmente en la cápsula y con los trajes. He aquí algo que no te dicen. Ya descubrieron que la tripulación del Artemis II, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han visto reducido su tiempo de vida considerablemente. Todo por la misión del Artemis II. La verdad es incómoda. El cuerpo humano allá afuera muta. Humanos van, pero
vuelven tan humanos como salieron. Si solo miramos los informes oficiales, la basura espacial se clasifica como fragmentos orbitales y escombros. Pero la realidad es mucho más brutal. Miles de objetos, desde tuercas hasta piezas del tamaño de un auto, sí, de un auto, orbitan la Tierra a más de 28.000 kilómetros por hora. Entre los años 2023 y 2025 hubo varios casi impactos con estaciones y naves tripuladas, maniobras de emergencia que nunca llegaron a la prensa. A finales del año 2024, en la estación espacial china Tiangong, 3 taikonautas realizaban tareas de mantenimiento rutinarias. Según filtraciones que aparecieron en Weibo en 2026 y fueron borradas en cuestión de horas, un fragmento de basura espacial de apenas unos milímetros impactó la estación espacial china Tiangong. Atravesó el módulo como una aguja atraviesa tela. La descompresión fue casi instantánea. Uno de los 2 taikonautas estaba justo en la trayectoria. Su muerte fue tan horrible como afortunadamente inmediata. Los otros 2 taikonautas lograron sellar el módulo. Lo más perturbador no fue el impacto, sino lo que vino después. Pasa que la misión no se abortó, por cruel que suene. Durante horas, la estación siguió operando con normalidad. Los reportes a tierra hablaban de anomalías técnicas menores. El cuerpo permaneció en el módulo afectado hasta que se pudo gestionar bajo protocolo. Los 2 taikonautas tuvieron que convivir con el cadáver de su camarada ahí en la estación. Cuando la tripulación regresó, el comunicado oficial fue claro: misión exitosa, sin incidentes, sin pérdidas. China mintió, pero durante unas horas el tema explotó en redes chinas. Luego desapareció. El gobierno nunca confirmó ni desmintió, simplemente dejó que el tiempo lo diluyera. No se puede rastrear todo, tampoco se puede evitar todo. Y cuando uno de esos fragmentos impacta, no hay margen de error, no hay historia que contar. Solo un evento que ocurre en silencio, en la oscuridad, a miles de kilómetros de cualquier testigo. Un recordatorio incómodo. Si seguimos llenando el espacio de nuestra propia basura, tarde o temprano quedaremos enjaulados. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Hoy te voy a mostrar 5 lugares de Paraguay donde sus propios trabajadores tienen verdadero pavor de entrar de noche. Y no es por el motivo que todos piensan. Es algo peor de lo que podés imaginar. Y la pregunta que me quedó después de investigar cada uno de ellos es siempre la misma. Si estos lugares son tan perturbadores, ¿por qué siguen abiertos? Ajusta los audífonos. Cúbrete bien con tu cobija, porque el miedo empieza ahora. El primero es un cementerio, y lo que su propio personal vivió ahí adentro no tiene explicación hasta hoy. Cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta de Asunción abrió en 1842. 17 hectáreas, más de 18.000 tumbas, el lugar de descanso de los personajes más importantes de la historia paraguaya.
Presidentes, generales, héroes de guerra, gente que en vida tuvo poder sobre miles de personas y que ahora ocupa 1,5 metros de tierra bajo el cielo de Asunción. Lo que nadie te cuenta en las visitas guiadas es lo que pasa ahí adentro cuando se van los turistas y los empleados se quedan solos. Alberto Cardoso lleva 25 años trabajando como guardia de seguridad en cementerios de Asunción. La Recoleta fue uno de ellos. En entrevista a medios locales describió algo que le ocurría con una regularidad que nunca pudo explicar. Debajo de una planta de mango cerca de la entrada, los guardias tenían por costumbre sentarse a descansar durante los turnos nocturnos. Era el punto de reunión, el lugar donde conversaban, tomaban mate, esperaban que amaneciera. A las 12:30 de la madrugada, invariablemente empezaban a caer piedras. No una ni dos. Piedras que llegaban de ninguna dirección identificable, que no correspondían a ningún sonido previo, que no dejaban rastro de quién las lanzaba. Cardoso lo describe así: al principio pensé que era alguien queriendo molestar. Me levantaba a buscarlo, no había nadie, y pasaba exactamente a la misma hora todas las noches. Pero eso no fue lo peor. Una madrugada se dirigía al baño cuando vio como la cadena del inodoro funcionaba sola, una y otra vez, sin que nadie estuviera en el baño, sin que nadie hubiera entrado. Salió, no volvió a entrar solo al baño, en ningún turno nocturno, en ese cementerio. Ramón Porfirio Ortiz trabaja como limpiador en La Recoleta desde hace décadas. Cuando los periodistas del diario Crónica le preguntaron sobre las cosas que había visto, respondió con una calma que solo tienen los que ya se acostumbraron a algo que otros no pueden procesar. Dijo textualmente: yo fui testigo. Hace mucho que ella está entre nosotros. Hablaba de la niña de blanco, una figura infantil vestida completamente de blanco que aparece entre las lápides del cementerio en cualquier horario, que camina con una naturalidad que en principio no genera alarma, que cuando alguien intenta acercarse o llamarla, desaparece antes de que nadie pueda llegar a donde estaba. No es un relato de una sola persona, son decenas de trabajadores y visitantes que nunca se conocieron entre sí y que describieron exactamente lo mismo, con exactamente los mismos detalles. El mismo vestido, la misma forma de caminar, la misma desaparición. La florista Gladys Mir tiene un puesto en una de las puertas del cementerio desde hace años. Contó algo que le ocurrió de niña, cuando jugaba con sus hermanos en un árbol de moras en los límites del cementerio. Aparecieron 2 monjas vestidas de blanco. Les pidieron que hicieran silencio porque querían descansar. Los niños, como travesura, les arrojaron moras. Las moras las impactaron pero no ensuciaron sus hábitos. Eso los asustó. Corrieron. Cuando miraron hacia atrás, las monjas ya no estaban. Con los años, Gladys se enteró de que cerca de ese árbol había un panteón donde estaban enterradas varias monjas de la orden. Lo tengo marcado a fuego, dijo. Fue una experiencia que hasta hoy recuerdo. Lo que más me queda de este cementerio no son las apariciones en sí. Es que los testimonios no vienen de visitantes ocasionales que fueron una vez y se asustaron. Vienen de personas que trabajan ahí todos los días, que conocen cada rincón, que podrían tener una explicación racional para cualquier cosa que vieran, y que aún así describen lo mismo, con los mismos detalles, sin haberse puesto de acuerdo. Eso es lo que ninguna explicación racional puede cerrar del todo, y si el cementerio ya te dejó con algo dando vueltas en la cabeza, lo que viene ahora es distinto, porque un cementerio al menos tiene una razón para guardar sus muertos. Una mansión abandonada no tiene ninguna. La mansión de Ipacaraí. En agosto de 2024, en todas las salas de cine de Paraguay, se estrenó una película de terror llamada No entres. Fue la más taquillera del año. Se presentó en el Festival de Cannes. Está basada en hechos reales y fue filmada en una mansión que lleva abandonada desde 1989, después de un hallazgo que los propietarios nunca quisieron describir en detalle. Hallazgo macabro. Esas son las palabras que aparecen en todos los artículos. Nada más. Hugo Cardoso, el director, llegó a esa mansión casi por accidente. La locación original había caído. Un productor lo conectó con los dueños de esa casa enorme perdida en el monte, entre Altos y San Bernardino. Cardoso entró solo a las 2 de la madrugada, antes de empezar el rodaje para absorber el lugar
y plasmar las sensaciones en el guión. Lo que sintió esa noche lo llevó a reescribir partes enteras de la historia. Después, vinieron 2 meses de filmación con un equipo mínimo de 10 personas, y fue durante esos 2 meses que empezó a pasar algo que nadie del equipo supo explicar. En entrevista con el diario ABC Color, Cardoso lo describió así con sus propias palabras: ruidos en el sótano, movimientos inexplicables de mobiliario, objetos que volaban solos, cosas que no eran del equipo y que aparecían de la nada, un olor a quemado sin fuente, y la camioneta de uno de los actores que se encendió sola mientras él estaba filmando una escena en el ático con la llave en su bolsillo. Eso fue lo que dijo, en sus palabras, publicadas en un periódico real, y entonces agregó algo que no esperaba ningún periodista que lo entrevistó, que tuvieron que llevar un cura para que exorcizara el lugar. Pero lo que más me quedó de todo esto no fue el exorcismo, fue lo que Cardoso dijo en otra entrevista cuando le preguntaron si habían filmado en la mansión donde ocurrieron los crímenes de la dictadura. Respondió que no, que esa casa está en manos del gobierno y no se puede entrar, y agregó una frase que desde que la leí no me salió de la cabeza: rodamos en otra casa donde también se registraron hechos luctuosos. Otra casa, también. Eso significa que la mansión de Ipacaraí no es la única, que hay más de una en Paraguay con ese tipo de historia, y que la dictadura de Stroessner dejó algo dentro de las paredes de ciertos lugares que no desapareció cuando él cayó. 2 guardias de seguridad renunciaron durante el rodaje, sin coordinarse, en momentos distintos, por la misma razón, que no podían soportar lo que vivían dentro de esa mansión día a día. Si viste la película y la disfrutaste, ahora ya sabes lo que el equipo que la filmó vivió de verdad. Y si no la viste, quizás ahora tenés una razón distinta para verla. ¿Vos entrarías a esa casa? Si la mansión te causó algo por dentro, lo que viene ahora es peor, porque la mansión estaba cerrada, abandonada, cercada. Este lugar está abierto todos los días. Parque Carlos Antonio López. En el barrio Sajonia de Asunción hay un parque público con árboles, senderos, una cancha de fútbol y bancas donde la gente se sienta a tomar tereré los domingos. Lo que casi nadie que lo visita sabe es que ese parque es un cementerio. No fue un cementerio, es un cementerio, con muertos adentro, que nunca salieron. Todo empezó en enero de 1869. El ejército brasileño ocupó Asunción durante la Guerra de la Triple Alianza y necesitaba un lugar para enterrar a sus muertos. Eligieron la colina del Mangrullo, en las afueras de la ciudad. Empezaron a enterrar soldados. Después llegó la fiebre amarilla de 1871. Los cuerpos se acumularon más rápido de lo que la ciudad podía manejar. El cementerio creció, se llenó y siguió llenándose durante casi 50 años. En 1918, la municipalidad dictó las ordenanzas de clausura del cementerio del Mangrullo. Ordenó el traslado de los restos al nuevo cementerio del sur, pero el arquitecto e historiador Jorge Rubiani lo confirmó en entrevista al diario Última Hora. El traslado no fue completo. La gente siguió enterrando clandestinamente en ese terreno años después de la clausura oficial. Y cuando en 1935 la municipalidad convirtió el predio en parque y lo rebautizó Carlos Antonio López, lo que quedó debajo de la tierra no se fue con el nombre. Cuando la empresa Corposana construyó un reservorio de agua dentro del parque en los años 60, encontraron uniformes de soldados brasileños y objetos de guerra. En los años posteriores al cierre, niños del barrio que iban a jugar entre los árboles encontraban huesos, manijas de ataúdes y ladrillos que formaban parte de las tumbas. Eso era lo que salía del suelo de ese parque cuando llovía mucho. Los guardias y vecinos más antiguos del barrio Sajonia son los que más saben. El diario Última Hora lo documentó en una nota de 2016. Más de uno afirma haber visto apariciones en días lluviosos o de tormenta. Una figura que camina entre los árboles y desaparece antes de que nadie pueda acercarse. Siempre de noche, siempre cuando el parque ya debería estar vacío. Y hace unos años, los bomberos de la tercera compañía de Sajonia, que tiene su sede a metros del parque, publicaron una fotografía, una foto tomada dentro del parque de noche, donde en el fondo, entre los árboles, se ve una silueta blanca.
No hay explicación oficial de qué es esa silueta. La foto fue publicada por una institución real, no por un anónimo en redes sociales, por los bomberos de Sajonia, y nadie la explicó satisfactoriamente hasta hoy. Lo que más me perturba de este lugar es algo muy simple, que está abierto, que cualquiera puede entrar, que tiene juegos infantiles y senderos bien iluminados y gente que camina a su perro los domingos por la mañana, y que debajo de todo eso hay muertos de la guerra de la Triple Alianza que nunca fueron trasladados. Soldados brasileños, paraguayos civiles. El parricida Gastón Gadín, que asesinó a sus padres y fue enterrado ahí porque ningún otro cementerio lo aceptó. Todos mezclados, todos debajo del mismo suelo donde hoy los niños del barrio Sajonia aprenden a andar en bicicleta. Si sos de Asunción y conoces ese parque, ahora lo vas a ver diferente. Y si alguna vez sentiste algo raro caminando por ahí de noche, ya sabes por qué. Algo en Paraguay que no encontré en ningún otro lugar de este video. Un lugar donde la historia es tan brutal y tan reciente que el propio terreno parece no haberla digerido todavía. Cerro Corá. El 1 de marzo de 1870. 4.500 soldados brasileños, bien armados y bien alimentados, arrinconaron en este lugar a 409 paraguayos, no 409 soldados en el sentido tradicional de la palabra, 409 personas, hombres con heridas sin curar, ancianos que no podían caminar solos, mujeres, niños. El Paraguay que llegó a Cerro Corá era lo que quedaba de un país que 5 años antes tenía 1.200.000 personas, lo que quedaba después de que la guerra contra la Triple Alianza matara al 75% de su población. Algunos historiadores dicen más. Francisco Solano López llegó a ese arroyo ese amanecer sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Los indígenas caigués le habían ofrecido esconderlo en el monte. Les dijo que no, que prefería morir en combate a ser capturado. Lo alcanzaron a orillas del Aquidabán Niguí, herido de un sablazo en el vientre, semi-sumergido en el agua. Los soldados brasileños lo rodearon y le exigieron que se rindiera. La frase que dijo en ese momento Paraguay la lleva grabada en el alma desde hace más de 150 años. Muero con mi patria. Lo ultimaron ahí, en el agua, con el uniforme todavía puesto. Hoy Cerro Corá es un parque nacional, con senderos señalizados, carteles informativos y guardabosques que reciben a los turistas. Lo que los guardabosques que llevan años en ese lugar describen cuando bajan la voz es algo que no aparece en ningún folleto turístico, que hay zonas dentro del parque donde los animales se comportan diferente, donde los pájaros no cantan aunque haya luz, donde los perros que acompañan a los guardias se detienen de golpe y no quieren avanzar, que en las noches de lluvia, cuando el arroyo Aquidabán Niguí crece y el sonido del agua llena todo el parque, hay algo en ese silencio que no corresponde a ningún silencio natural que hayan experimentado en otro lugar. Una presencia que no se ve, que no hace ruido, que simplemente está. Hay algo que me quedó después de investigar Cerro Corá que no me pasó con ningún otro lugar de este video, que en ese terreno murió no solo un hombre, murió un país entero, en ese punto exacto del mapa. En ese arroyo, con esa agua, con esos árboles como testigos, y me pregunto si hay algún lugar en el mundo capaz de absorber eso completamente, si la Tierra tiene capacidad suficiente para guardar todo lo que pasó ahí dentro sin que algo quede flotando en la superficie. Los guardabosques que trabajan ahí creen que no, y después de todo lo que investigué sobre Paraguay, yo tampoco estoy tan seguro. Y el último lugar de este video es el único donde los gritos que la gente escucha de noche tienen una explicación que nadie quiere dar en voz alta. La mansión del horror. En septiembre de 2019, unas 180 familias sin techo invadieron una propiedad abandonada en Ciudad del Este. Una casona semiderruida de 30 hectáreas al pie de un barranco que da al río Acaray, la misma que los vecinos de la zona llamaban desde hacía décadas con un nombre que nadie había cuestionado seriamente, la Casa del Horror. No porque alguien la hubiera bautizado así por capricho, porque Rafael Esquivel,
Uno de los portavoces de los ocupantes describió en declaraciones a la agencia AFP lo que los habitantes de la zona escuchaban de noche con una regularidad que nadie había podido explicar. Gritos, gemidos de criaturas, llantos de mujeres, ruidos extraños que salían de esas paredes en la oscuridad. Eso fue lo que dijo, publicado por una agencia de noticias internacional, con nombre y apellido del declarante. Las familias que entraron a esa propiedad empezaron a romper azulejos buscando tesoros escondidos. Lo que encontraron debajo del piso de uno de los baños no era ningún tesoro. 3 cráneos, 2 fémures, un húmero y varios restos humanos sueltos. Rogelio Goiburu, presidente de la Comisión de la Verdad de Paraguay e hijo de un desaparecido de la dictadura, fue al lugar y confirmó el hallazgo a la AFP. Dijo algo que resume todo lo que ese lugar representa, que hacía 5 años había viajado hasta esa propiedad porque tenía un testimonio de que alguien había levantado una baldosa y encontrado un cráneo, que una inspección superficial en ese momento no le había permitido confirmarlo, que ahora los cráneos estaban ahí, rotulados, sellados, camino a Asunción para ser identificados, y que los portavoces de los ocupantes describieron además un túnel de 100 metros de extensión relleno de escombros, que según los testimonios terminaba en una fosa con más huesos. La propiedad pertenecía al dictador Alfredo Stroessner, el hombre que gobernó Paraguay durante 35 años, la dictadura más larga de América del Sur. 423 desaparecidos documentados por la Comisión Verdad y Justicia, solo 40 cuerpos encontrados hasta hoy, solo 4 identificados. El obispo Mario Medina, coordinador de las investigaciones oficiales sobre los muertos y desaparecidos de la dictadura, fue directo cuando le preguntaron sobre esa propiedad. Dijo que no era de extrañar que en esa casa sus militares le recibieran con criaturas de la zona, que hay testimonios documentados de abusos que recién se empiezan a investigar. Lo que me queda de este último lugar es algo que no sé cómo nombrar completamente, que los gritos que los vecinos escuchaban de noche durante décadas no eran fantasmas en el sentido en que normalmente usamos esa palabra. Eran algo peor, eran la memoria de lo que ocurrió en esas paredes queriendo salir de alguna manera, buscando una forma de ser escuchada cuando el Estado que debía escucharla miraba para otro lado. 423 desaparecidos, solo 4 identificados. Los otros 419 siguen en algún lugar de Paraguay que todavía no encontramos. Y eso, más que cualquier aparición o cualquier fantasma de los otros lugares de este video, es lo que no me deja dormir del todo tranquilo después de investigar todo esto. Si sos de Paraguay o conoces alguno de estos lugares, contame abajo qué sentiste cuando pasaste por ahí, porque hay cosas que los datos no explican, y esa explicación a veces la tiene la gente que vivió cerca. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Mariano, actualmente tengo 40 años, mi mujer se llama Cielo y tenemos una hija de 15 años. Somos una familia normal y sin nada especial que mencionar, pero nos pasó algo que sin dudas puso a prueba nuestras creencias y nuestra capacidad de entender y aceptar algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Es una historia donde múltiples cuestiones se fueron presentando y si bien de forma aislada podrían ser normales, en este caso estamos seguros que fue distinto y vos te vas a dar cuenta a medida que la historia avance. Allá por agosto del 2021 decidimos emprender un viaje desde Buenos Aires, capital federal, a las cataratas de Iguazú en nuestro propio auto. Unas vacaciones merecidas que veníamos planeando desde hacía tiempo por ser un destino que justamente no conocíamos. La cuestión fue que aprovechando que íbamos a cruzar el litoral, mi mujer me propone hacer un pequeño desvío a otro destino sumamente interesante. La idea era pasar 3 días en los esteros de Liberá, Corrientes, haciendo todas las excursiones y paseos posibles dentro del tiempo que tuviéramos y luego sí seguir camino a Iguazú respetando el viaje original. Nosotros tenemos alma aventurera, siempre lo fuimos, así que no era algo muy distinto a lo que normalmente hacíamos, así que te podrás imaginar que no dudé un solo segundo y acepté esta propuesta en el momento.
El 9 de agosto del 2021 comenzó este viaje. Salimos de casa temprano, contentos y con muchas ganas de conocer lugares nuevos. El GPS marcaba 9 horas y media aproximadamente hasta Colonia Pellegrini, en Corrientes. Así que el viaje comenzó muy bien, yendo en un principio por la ruta 14, después por la 119, pero lo llamativo fue cuando llegamos a Mercedes, en Corrientes. El GPS me indica tomar la ruta 123 y pocos kilómetros después salir por la Provincial 40, ruta que no vamos a olvidar en toda nuestra vida. Desde Mercedes hasta Colonia Pellegrini hay poco menos de 120 kilómetros y me indicaba que llegaría en 2 horas o más. Esto me llamó la atención porque yendo a la velocidad que íbamos, unos 120 kilómetros por hora, llegaríamos en 1 hora. Pero, claro, hay que tener en cuenta que gran parte de este camino, nosotros no lo sabíamos, era de tierra, por lo cual uno va más lento. Algo bastante molesto porque tenemos un auto y no una camioneta preparada para este terreno, pero bueno, este tipo de imprevistos se pueden dar y no hay más que continuar, aunque sea a menor velocidad. Lo más raro de esta parte, y tal vez acá comienza la historia, fue que automáticamente cuando dejamos el pavimento e ingresamos a esta ruta de tierra, todo cambió. Y me refiero a la energía, al ambiente, al aire. No sé cómo explicarlo con palabras porque es una sensación que se siente en el cuerpo. Seguramente quien vivió algo semejante pueda comprenderlo mejor. Fue como haber entrado en una dimensión donde la normalidad se transformó en incoherencia, donde nos sentíamos observados en todo momento y de forma amenazante. Sé muy bien que esto puede parecer algo sin sentido, algo loco, pero esperá, porque todavía falta lo peor, faltan muchas cosas que fueron pasando. Bueno, nada, vamos avanzando y de repente veníamos solos, de repente muchos animalitos, mucha fauna extraña para nosotros, porque la verdad es que si bien, como te decía, mi hija es de Gualeguaychú y vemos animales todo el tiempo en la ruta y en todos lados, estos eran particulares, si bien sabemos que es una fauna particular, una fauna diferente, y bueno, obviamente al ir tan despacito por ahí parábamos un ratito, sacábamos una foto y de repente veníamos andando y vemos un ciervo que, según lo que después me dijo mi suegro, creo que se llaman guasunchos, me parece, o algo así, pero era un ciervo blanco que se nos quedó mirando y yo le digo a mi mujer, bueno, saca una foto, pero andá muy despacito porque se va a asustar y no va a salir la foto. Y empezó a caminar despacito mi mujer para sacar la foto y el bicho seguía ahí, parecía petrificado, de hecho no movía ni los ojos, ¿viste? Se acerca hasta que llegó a tenerla, pero si te digo 10 metros de distancia y el tipo no se movía. Y nada, nos quedamos como sorprendidos porque no se movía, no tenía mucha expresión tampoco, pero bueno, le sacó la foto, subió al auto y seguimos viaje. Pocos kilómetros más adelante se nos cruza una camioneta Traffic. Y cuando digo se nos cruza, fue que literalmente se nos pone a la par, al punto tal que tengo que frenar la marcha. Baja la ventanilla una señora, al mismo tiempo abre el portón lateral una nena y se nos queda mirando. El conductor, en ese momento otro señor mayor, con una amabilidad extraña, me pregunta: ¿vos estás seguro, pibe, de querer entrar acá? Digo, por el auto nomás. Y en ese contexto, en ese lugar, no sabes si esa frase o esa pregunta es un consejo o, por qué no, una amenaza. La sonrisa de esas 3 personas mientras nos hacían esta pregunta era rara, por lo menos, y más aún por cómo aparecieron. Ni siquiera tocaron bocina, no dijeron hola, solo se pusieron a la par, aparecieron de golpe y por poco no tocaron el auto. Me hicieron esta pregunta, a la que yo respondí con una sonrisa porque no me dieron tiempo ni siquiera a reaccionar. Y después siguieron camino delante mío. Al poco rato ya no los veía al frente porque se alejaron bastante rápido. Estaba anocheciendo, así que traté de apurar un poquito el paso porque no quería que nos atrape la oscuridad en un lugar así. No conocíamos y aparte no había nada, era pura vegetación para donde mires. Finalmente nos agarró la noche. No queríamos esto, pero igualmente teníamos previsto hacer noche en una posada donde ya habíamos reservado y pagado incluso, y estábamos a menos de 3 kilómetros del lugar de destino, así que no fue tan grave. Pero la cuestión fue que cruzamos un puente largo de madera, bastante conocido, seguramente muchos lo conozcan, y al pasarlo llegamos al cartel de Colonia Pellegrini, quien nos recibió con una llovizna y algo bastante curioso. Y en el cartel ese vimos 3 personas de negro, con gorra, capucha, pero no se veía bien la cara, sentadas, o sea, uno parado, 2 sentados. Veníamos despacito, veníamos a 30 km por hora, 20 km por hora. Los paso por al lado y les levanto la mano, les digo buenas noches, y nos miran. Y se ríen, pero de una manera como si nos estuvieran cargando, ¿viste? O sea, como una burla. Bueno, nada, yo obviamente lo dejé pasar, no iba a frenar ni nada. Seguí, porque yo ya lo mío ya lo había hecho, que era el saludo. Saludé y seguí.
Mira, yo a esa altura del viaje estaba cansado y lo único que quería era llegar, comer y dormir un rato. Así que no me importó ese acto de mala educación, así lo interpreté al menos en el momento. Me meto por algunas callecitas, obviamente de tierra, es todo de tierra en el lugar, siguiendo el GPS que me indicaba que estaba muy cerca de la posada. Pero la realidad es que en la oscuridad de la noche no se veía absolutamente nada, ninguna entrada, era oscuridad total. Prendí las luces altas, llego hasta el final de una calle cerrada que tenía la laguna del otro lado y no había nada. Doy vuelta en U para retomar el camino y ver si puedo leer o encontrar el cartel de la posada, que la habíamos visto por la web y era una entrada bastante grande como para pasarla por alto. Llegué a la esquina y frené para ver si alguien del pueblo podía ayudarme. A todo esto, la zona estaba totalmente desolada. El único indicio de vida hasta el momento fueron esas 3 personas de negro que estaban en la entrada y realmente no inspiraron mucha confianza. Pero para nuestra sorpresa, cuando estaciono el auto, pongo otra vez las luces altas y ahí estaba la posada. Con mi mujer nos miramos y nos reímos, pero fue una risa más bien nerviosa, porque antes te aseguro que no la habíamos visto. No perdimos tiempo, nos metimos en el predio del complejo y nos llamó la atención que literalmente no había nadie en la posada, ni clientes, no había empleados, ni alguien recibiéndonos. El primer pensamiento que tuvimos fue: nos estafaron. Pero no, resulta que después de unos minutos se enciende una luz a lo lejos en el fondo y se acerca un muchacho. Un poco más aliviado le dije a este muchacho: hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Mariano, reservé una habitación. Este muchacho, al parecer, sin importarle lo que le estaba diciendo, saca del bolsillo una llave y me dice, interrumpiéndome: es ahí, solo eso. Pero nosotros no solo estábamos con ganas de descansar, después de semejante viaje estábamos con mucho hambre y es por eso que le pregunto: che, disculpa la molestia, pero te hago una consulta. ¿Hay algún lugar para comer acá o para comprar algo de comida? Me respondió realmente de muy mala gana: acá a la vuelta hay algo. Como lo vi justamente con muy pocas ganas de comunicarse, no insistí más con las preguntas y él solo agregó esto último: yo ahora me voy a mi casa, pero mañana a partir de las 7 de la mañana está el desayuno y les cuento más sobre las excursiones y también los lugares para visitar. Terminó la frase, se subió a la moto y se fue. Junto con mi mujer y mi hija llevamos todo a la habitación, por llamarle de una forma que se entienda, porque se alejaba bastante de lo publicado en internet. Puse las llaves y con solo colocarla en la cerradura, la puerta se abrió. Entramos todo lo necesario y cuando voy a cerrar la puerta, la cerradura no funcionaba, ni siquiera el pestillo, es decir, la puerta quedaba abierta completamente. Nos acomodamos, nos bañamos, pero con la idea de hablar al día siguiente con el empleado de la posada para que nos cambie la habitación, por favor, ya que no nos sentíamos seguros durmiendo o dejando las pertenencias durante el día, con la puerta abierta y el acceso totalmente libre. Pero eso sería tarea para el día siguiente. Nos cambiamos, salimos con el auto a buscar entre la lluvia ese famoso lugar para comer. Luego de dar unas cuantas vueltas con las luces altas en todo momento, ya que el alumbrado público era casi inexistente, encontramos este lugar. Un lugar que no encajaba con el pueblo, era una esquina con alambrado que en su interior tenía un bar tipo restó. Entre el alambrado y la estructura había un lindo parque y un caminito de cemento que te llevaba a la puerta de entrada. Estaba muy bien iluminado este lugar, así que fue fácil de identificar entre tanta oscuridad del barrio. Así que estacioné el auto y bajamos con un poco de apuro por la llovizna fuerte. Y ahí nos encontramos con una situación similar a la entrada a Colonia Pellegrini. Pero en este caso eran 3 mujeres de negro sentadas en la puerta de la casa que estaba enfrente de este lugar. Obviamente levantamos la mano saludando, a lo que estas mujeres sentadas a la intemperie, claramente mojándose por la lluvia, hicieron el mismo gesto que los hombres de la entrada. Dirigen la mirada hacia nosotros, vuelven la cabeza y se ríen entre ellas. Ninguna saludó. Algo extraño sin dudas estaba pasando. Cenamos en este lugar y nos fuimos. Y una vez afuera entramos al auto, lo pongo en marcha y comenzamos la vuelta a la posada. Aún estaba lloviendo, no era una lluvia copiosa, pero sí puedo decir que era una llovizna bastante fuerte. A minutos de emprender el recorrido de vuelta, vemos que en la oscuridad una mujer de negro estaba colocando sábanas en una soga que estaba en el jardín de su casa, a la intemperie. Estaba colgando sábanas de una manera muy pero muy lenta, de noche y lloviendo, y acá seguramente se entienda mi frase inicial, cuando dije que la normalidad se transformaba en incoherencia. Todo lo relatado hasta el momento, contado cada hecho en forma aislada, quizás sean cosas normales o hechos únicos que en un todo pueden ser intrascendentes, pero a estas alturas todo era llamativo y tal vez nos estaba preparando para lo que estaba por venir.
Llegamos a la posada, entramos a la habitación y como la cerradura no funcionaba, entonces con mi mujer decidimos trabar la puerta con una de las mesas de luz. No era un sistema de seguridad digno de un búnker, pero al menos no dejaba que algún perro o el mismo viento abra la puerta por la noche. La cuestión fue que nos acostamos a dormir pasadas las 12 de la noche y siendo 10 de agosto era el cumpleaños de mi mujer. La saludamos entre risas nerviosas por la incómoda situación y nos tapamos hasta la cabeza porque hacía frío. No pasaron más de 10 minutos que empezamos a escuchar a unos perros llorar y quejarse. No ladrar, no gruñir. Era un llanto y un quejido como si les estuvieran pegando. Inmediatamente y al mismo tiempo la puerta de la habitación se empezó a sacudir y los perros a rascar la puerta. El techo de la habitación, que por dentro era machimbrado pero por fuera de chapa, comenzó a crujir como si hubiese alguien caminando. Aunque no parecía alguien, sino algo, un animal. Mientras estoy escribiendo esto, se me tensan todos los músculos de la cara y se me paran los pelos de los brazos. Es increíble. Con mi mujer nos levantamos para ver qué pasaba afuera. Estábamos muy asustados porque no sabíamos si afuera había un animal que estaba atacando a los perros o si alguna persona los estaba lastimando, así que la idea era ayudarlos dentro de lo posible. Sinceramente, el llanto y el quejido de estos perros son sonidos de los que no nos vamos a olvidar nunca más. Y pasó algo más, al mismo tiempo el techo comenzó a sentirse aún más ruidoso, como si le estuvieran pegando con algo, con alguna cosa, y también se sentían sonidos más agudos, como si estuviesen tirando piedras. No nos quedó otra, así que tomamos valor y abrimos la puerta lentamente. Abrimos la puerta y vemos a los perros durmiendo, o sea, no es que estaban yéndose porque abrimos la puerta, o que pararon de ladrar, o bueno, aullar, o lo que sea, cuando abrimos la puerta. No, los perros estaban durmiendo en el hall. Seguían otra vez durmiendo ahí en lo que sería la galería, digamos. Nos miramos con mi mujer como diciendo, no, acá algo pasa. Y así, no, acá algo pasa. Pues está, basta, o sea, uno un poco está bien, se caga de risa con el tipo de la ruta que te dice, che, tengan cuidado, bueno, te reís un poquito, también te reís de la gente que le levantás la mano y no te saluda, te reís que estén todos de negro abajo de la lluvia, te reís un poco porque, bueno, nada, ¿sí? Uno relaja un poco porque si no tampoco va a estar todo el tiempo perseguido con que hay algo sobrenatural que te quiere matar, ¿viste? Entonces, como que no lo pensamos por ese lado, pero ya esto que había pasado fue algo extremo porque fue algo auditivo, ¿sí? Nosotros escuchamos los perros llorar, escuchamos el techo a los golpes limpio, y algo visual, porque cuando abrimos la puerta, los perros estaban durmiendo, o sea, no es que estaban yéndose, estaban durmiendo. Entonces es como que algo no cuadraba en esa escena. Después de un rato de haber pasado esto, escuchamos pasos afuera y alguien entrando a la habitación de al lado. Deducimos entonces que sería un nuevo huésped, pero espiamos por la ventana y nos pareció raro no ver ni un vehículo. No había un auto, no había un camión, no había una moto, no había una bicicleta. Digo, es muy difícil llegar a este lugar caminando. Ya es difícil llegar en vehículo compacto, mucho más complejo es llegar a pie. Entonces, imaginamos que si no era un huésped, sería el encargado o alguien del predio. El ingreso de esta persona fue muy evidente, pero una vez que entró a la habitación, ya no se escuchó nada, aunque sea por un rato. Toda la situación fue extraña porque si no era un empleado del lugar, entonces era un huésped, y si era un huésped, seguramente debería estar el encargado para darle la llave. Y lo mejor que podíamos hacer era aprovechar esta oportunidad de hablar con él para ver si podía cambiarnos a otra habitación. Así que salimos a la galería y otra vez no vemos signos de vida humana en ningún lado. De hecho, la habitación de al lado estaba oscura, no había luz. En el ingreso al predio no había otro vehículo más que el nuestro, la oficina de recepción estaba con la luz apagada, así que todo esto era muy pero muy extraño. Nos metimos adentro sin entender bien la situación, no pudimos pegar un ojo en toda la noche, te podrás imaginar, y al parecer el de al lado tampoco, porque no paraba de hacer ruidos. Si no era un golpe contra la pared, eran pasos, si no era un golpe contra el piso, si no eran portazos, era algo insoportable, pero lamentablemente existen personas así en todos lados y no hay mucho que se pueda hacer. Ya entradas las primeras horas de la madrugada, sin haber dormido un minuto, acordamos con mi mujer decirle al encargado una mentira piadosa, aludiendo una urgencia en Buenos Aires, que nos teníamos que regresar cuanto antes y que no importaba perder lo ya abonado por el hospedaje, pero no teníamos opción. Era una mentira que de alguna forma nos servía a nosotros para irnos sin dar mayores explicaciones que tal vez no serían tomadas de buena manera, y lo hacíamos sin perjudicarlo, ya que habíamos abonado el total de la estadía y queríamos dejarlo.
Ese fue el acuerdo que hicimos con mi mujer y lo cumplimos. Con el primer rayo de sol armamos la valija, las mochilas, las cargamos en el auto y ni bien lo vimos venir, le dimos la noticia. Este muchacho nos ha ofrecido sin problemas devolvernos la diferencia por las noches que no usaríamos e incluso nos invitó a desayunar, pero le dijimos que no a todo. Fue muy amable y considerado, pero teníamos la idea de irnos cuanto antes de ahí. Fue tan insistente que finalmente nos quedamos a desayunar y también nos devolvió el dinero íntegro de lo abonado. No había manera de negárselo. Después de este gesto y viéndolo como algo justo, le dejamos una propina muy importante. Hay que contemplar, así lo hicimos nosotros, que ese dinero ya lo dábamos por perdido. Y en el fondo creo que el gesto que tuvo este empleado fue muy honesto y empático con nosotros. Aprovechando ese lapso de confianza que nos había dado la noche anterior, le dijimos antes de irnos esto. Che, y por otro lado, nada que ver, pero un poco ruidoso el nuevo huésped que vino después de nosotros. No paró de hacer ruido un solo segundo en toda la noche. ¿Y sabés qué nos respondió? Los únicos son ustedes. No vino nadie en toda la noche. El complejo está vacío. Y así como queriendo mostrar que estaba diciendo la verdad porque nos vio la cara, tomó las llaves, abrió la puerta de la habitación de al lado a la nuestra y obviamente estaba vacía y sin señales de que alguien haya estado. No supimos qué decir, así que el silencio fue lo más acorde al momento. El 10 de agosto, tipo 9 de la mañana, salimos del complejo y no había un alma en la calle. E insisto, entre las 8 y las 9 de la mañana, horario en el que normalmente la gente va a trabajar, los chicos al colegio, otros al supermercado, horario en el que mínimamente a una persona seguro ves. Pero no había nadie, no había una persona, no había un auto, nada de nada. Parecía una escena de alguna película posapocalíptica, exceptuando claro que estaba todo en condiciones, aunque faltaba la vida humana nomás, un simple detalle. Minutos después tomamos la ruta provincial 40 y mi mujer decide manejar ese tramo hasta el pavimento. Fuimos hablando de toda la locura que vivimos esa noche, sacamos conjeturas, tratamos de ser lo más terrenales posibles, pero la conclusión siempre terminaba en algo ilógico, en algo que no tenía explicación tangible. Pero en un momento, a la altura de Galarza, ya en la ruta 41, que es igual a la 40 en características, los dos empezamos a tener una sensación horrible que recién más adelante la confesamos. Mientras tanto, cada uno la vivió y la sintió en silencio. Este detalle es muy importante. Estuvimos callados por un largo rato hasta que en un instante ella pierde un poco el control del auto, ya que había muchas huellas de camiones y camionetas. Recordemos que la ruta en ese tramo es de tierra y en bastante mal estado. La cuestión es que un poco más adelante vuelve a perder el control levemente y le pregunto si estaba bien, porque quizás estaba cansada y quería que yo siga manejando. No terminó de contestarme diciéndome que no, que estaba bien, pero la ruta estaba intransitable, cuando nuevamente pierde el control, pero esta vez de una manera más violenta, haciendo que el auto se despiste y literalmente salimos volando entre los arbustos. Caímos en una zanja, más bien en un enorme zanjón que afortunadamente estaba seco, pero desafortunadamente era bastante profundo. Por suerte nuestra hija estaba bien, venía durmiendo y con el cinturón de seguridad. Mi mujer en cambio se lastimó las muñecas por el golpe y se puso muy nerviosa. Yo me lastimé los tobillos y junto a mi hija intentamos calmarla y saber cómo seguir. El auto estaba destruido, pero por suerte funcionando. Lo primero que teníamos que hacer era buscar una solución e intentar salir de ahí cuanto antes. Así que agarré el teléfono para llamar al seguro, a los bomberos, a la grúa, a la policía o a quien sea, pero que nos vengan a buscar, que nos ayuden. La cuestión era que no había una sola línea de señal, ninguno de los teléfonos funcionaba. Mi mujer se recompuso levemente del ataque de pánico y subió a la lomada que separa la ruta de la zanja con el fin de pedir ayuda, pero como era de esperar y como lo sabíamos, no pasaba absolutamente nadie. La zona era realmente desolada por completo. En un momento intenté mover el auto y me di cuenta que era posible salir. Así que le dije a mi hija que se agarre fuerte y en un acto de imprudencia tal vez y desesperación, aceleré a fondo y trepé el montículo como si fuese un todoterreno. Logramos salir de la zanja. El auto estaba destruido, pero con posibilidad de llegar a Posadas y hacerlo revisar para volver a Buenos Aires. La travesía no podía seguir con el vehículo en esas condiciones. Hay un dato de color que quiero mencionar y es que en el camino entre el accidente y la entrada a la ruta asfaltada, varios kilómetros, encontramos muchos animales muertos.
vacas y caballos principalmente. Todos estaban al costado de la ruta, muertos y con la cabeza comida, con los huesos a la vista. Esto nos llamó la atención, pero desconocemos realmente si hay algo relacionado o no a todo lo que nos fue pasando. Por último, algo que te pedí que recuerdes y muy importante fue que entrando a la ruta asfaltada nos pusimos a recordar y hablar del accidente y ambos dijimos al unísono la sensación que tuvimos minutos antes de chocar. Mi mujer empezó a contarme lo que había sentido y yo confirmé que había sentido exactamente lo mismo. ¿Cuál fue la razón? No lo sé. Y dentro de estas sensaciones fue que veía la ruta de tierra recta, pero sentía que a pesar de estar avanzando, estaba pasando lo contrario. Veía que la ruta se alejaba más bien. Ella me miró cuando le conté esto y con los ojos llorosos porque no entendía lo que estaba pasando me dijo que había sentido lo mismo. Y esto puede ser una coincidencia, pero es muy extraño que no lo hablamos en el momento y cada uno lo sintió independientemente en el mismo momento sin saberlo. Llegamos a pensar que nos habían puesto algo en la comida, en el desayuno, no sé, tratamos de buscarle una respuesta razonable, coherente, con sentido, que no nos pinte como locos, pero ¿sabes qué? No llegamos a ninguna conclusión firme. A mí me cuesta creer en lo paranormal, en lo invisible, en lo energético, pero sinceramente no encuentro palabras para describir lo que sentimos una vez que dejamos la ruta 41. Fue como cuando el protagonista de una película de terror logra escapar del captor, del asesino, como cuando estás bajo el agua y logras salir a respirar. Estábamos saliendo de la pandemia y cuando llegamos al límite de Corrientes y Misiones, yo rengueando a mi mujer con las muñecas adoloridas, el auto con los paragolpes destrozados, de hecho el paragolpes trasero quedó en la zanja, lo primero que me piden es que me hisope. Les comenté a los agentes que habíamos tenido un accidente, que necesitábamos primero un médico y un mecánico, pero no hubo caso. Primero, el hisopado. Podríamos haber atropellado a alguien en la ruta, haber matado a un transeúnte, no sé, cualquier barbaridad. Pero no, la mayor preocupación era tener el hisopado. Así que me lo hice, la gente después de esto me indica que cerca de ahí había una estación de servicio con taller, así que nos fuimos directo. Hablamos con el mecánico, le pedimos que nos ponga el auto en condiciones mínimamente aceptables como para poder volver a casa y ahí sí llevar el auto a arreglar como corresponde. Pero este mecánico se llamaba Juan. Después de saber los planes iniciales del viaje y cómo habíamos cambiado por completo el itinerario, no solo nos arregló el auto muy bien, sino que también nos convenció de seguir viaje y conocer cataratas. Esa noche, además de festejar como corresponde el cumpleaños de mi mujer, descansamos como nunca. Al día siguiente nos levantamos, fuimos a Cataratas, la pasamos excelente y nos volvimos a Buenos Aires. Eso sí, a la vuelta manejé desde Cataratas a Posadas, dormimos una noche y salimos muy temprano para intentar cruzar todo Corrientes sin descansar ni siquiera para comer. Las cosas que nos pasaron en este viaje, especialmente en la zona de Corrientes, fueron, a nuestro entender, bastante extraordinarias, llamativas por lo menos. Después, con el tiempo, hablando con mi mujer y divagando un poco, sentimos como que entramos en otra dimensión. Es algo totalmente ilógico, pero vos, ya que escuchaste toda la historia, me dirás si hay algo que tal vez pueda ser una respuesta. Es decir, que por algún motivo ingresamos en una zona negra o a un plano paralelo de este mismo punto del mapa. Y lo pensamos porque googleamos los lugares, las rutas, la posada, cada sector donde estuvimos, el Restó, por ejemplo, todo. Y son lugares que en fotos se ven de ensueño y los comentarios son todos buenos. Son lugares súper valorados y visitados por mucha gente todos los años. Y todos ellos se van con una experiencia única vivida, positiva por supuesto. Entonces, creemos que algo raro, no sabemos qué, pasó en el momento en el que el pavimento se terminó en la ruta provincial 40. Los animales, el ciervo que nos miraba desafiante, esta familia en la camioneta, la actitud de la poca gente que vimos en la colonia, el episodio en la habitación donde claramente vivimos una experiencia paranormal, el huésped que nunca existió, la sensación que tuvimos antes del accidente, muchas cosas en poco tiempo y en un mismo lugar. Después, investigando un poco sobre todo lo que nos pasó y hablando con gente de campo, el fenómeno se esclareció tal vez un poquito. Lo primero que varios nos preguntaron fue si pasamos por el santuario del Gauchito Gil y lo saludamos. Y la verdad es que no. Así que la conclusión más repetida fue que quizás ahí estuvo el problema. Si vas a estos lugares y no saludas al gauchito, perdés la protección. Y al perder la protección, podés tener mala suerte en el camino. No es seguro, no siempre, pero algo puede pasar incluso hasta tener un accidente.
Y nosotros, cuando llegamos a Mercedes, pasamos literalmente a metros del santuario. A pocos kilómetros de ahí es donde empezó nuestra odisea. Ese fue el comentario común con respecto al accidente y a todo lo que pasó en la ruta provincial 40. En cuanto al episodio de la posada, hay una opinión dividida, paranormal ambas, pero dividida. Algunos opinaron que se trató del lobizón, muy común en Corrientes. Se dice que cuando está cerca los perros se alteran y pueden escucharse golpes en todos los alrededores. Otros opinan que claramente se trató del pombero, duende del nordeste que hace ruidos, golpes, camina por los techos y molesta a la gente por las noches imitando sonidos confusos. En cuanto al huésped invisible, la verdad es que ya no sabemos qué pensar, pero tal vez se trató también del pombero. En conclusión, lo único que sabemos es que de esta experiencia no nos vamos a olvidar jamás. Los ruidos, los golpes, los quejidos de los perros y la puerta sacudiéndose junto a todo lo del viaje fue real. Lo escuchamos y lo vivimos. Gracias por escuchar el programa. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo.